Ella tenía apenas 120 euros en el bolsillo. El perro era flaco, asustadizo, y estaba a punto de ser sacrificado, como si nunca hubiera valido nada. Los empresarios rieron cuando ella dijo que quería participar en la carrera. Los entrenadores rieron también. Hasta su propio hermano bajó la cabeza sin saber qué decir. Nadie allí imaginaba que ese perro cruzaría una línea de meta semanas después, dejando a todos sin palabras. Si alguna vez apostaste todo lo que tenías en algo que nadie más creía posible, escríbelo aquí en los comentarios. Y aprovecha para darle like al video mientras descubrimos qué pasó después. Camila tenía 26 años y ya conocía el peso del fracaso antes de conocer el peso del éxito. Desde joven, había trabajado con su hermano Esteban en el negocio familiar de transporte de animales, llevando perros de un lado a otro para criadores, veterinarios y particulares. No era glamuroso, no era rentable, pero era suyo. Y en ese trabajo constante de carreteras largas y jaulas ruidosas, Camila había desarrollado algo que ninguna escuela podía enseñar: el ojo. La capacidad de mirar a un animal y saber, sin que nadie se lo dijera, lo que había dentro de él. El mundo de las carreras de galgos en esa región estaba dominado por 3 nombres: 3 familias con dinero antiguo, criaderos modernos y desprecio natural hacia quien llegaba de fuera, sin apellido ni historial. Los hermanos Vidal, los Castromonte y don Ernesto Fuentes. 3 hombres que se repartían los trofeos desde hacía más de una década, y que miraban cualquier intento externo como si fuera una broma que todavía no había llegado al remate. Camila no pertenecía a ese mundo, lo sabía, pero había algo que había visto en una tarde de reparto que no la dejaba dormir. Fue en una visita al refugio municipal de animales, donde a veces llevaba perros rescatados por encargo de una protectora. Esa tarde, mientras esperaba la firma de los papeles, vio a un galgo en el fondo del pasillo. Estaba solo en la jaula del extremo, sin placa de identificación, sin historial visible. Era flaco hasta los huesos, el pelo áspero y sin brillo, los ojos bajos. Pero cuando Camila pasó por delante, el perro levantó la cabeza. Y en ese segundo, algo en la forma en que se movió, en cómo los músculos respondieron al instante, en cómo los cuartos traseros se tensaron con una precisión que no tenía nada que ver con el estado del animal, le detuvo los pies. Se quedó mirando. El perro la miró. —¿Este cuánto tiempo lleva aquí? —preguntó al encargado. 3 semanas. Si nadie lo reclama en 2 días, protocolo estándar. Camila no preguntó más. Firmó los papeles que tenía que firmar. Luego firmó los de adopción del galgo. Pagó los 120 euros de tasa y se fue con el animal en la furgoneta. Esteban la estaba esperando en el local cuando llegó. Vio el perro, vio la cara de su hermana y supo que algo había pasado que todavía no entendía del todo. ¿Ese perro de dónde viene? Del refugio. ¿Para quién es? Para mí. Esteban la miró. Luego miró al perro. Luego de vuelta a ella. Camila, sé lo que estoy haciendo. Gastaste el fondo de la semana en un perro del refugio. En un galgo, corrigió ella. Hay diferencia. Esteban no respondió, pero tampoco dijo más. Lo conocía suficiente para saber cuándo una conversación ya había terminado antes de empezar. El perro se llamó Trueno desde el primer día, no porque Camila lo hubiera decidido de antemano, sino porque esa primera noche, cuando lo soltó en el patio pequeño detrás del local, el animal arrancó de un extremo al otro, con una explosión de velocidad tan repentina y tan silenciosa que a Esteban, que estaba de espaldas, le pareció que el sonido había llegado antes que el movimiento. El nombre quedó sin discusión. Los primeros días fueron de observación pura. Camila no lo forzó, no lo empujó, no intentó medir nada. Le dio comida de calidad, agua limpia, espacio, y se limitó a estar cerca sin exigir. Trueno tardó 4 días en acercarse voluntariamente. El 5.º día comió de su mano. El 7º dormía a menos de 1 metro de donde ella se sentaba por las noches para revisar facturas.
Fue en la segunda semana cuando empezó a ver de verdad lo que había visto en el refugio. Había un campo abierto detrás del local, un rectángulo largo de tierra sin asfaltar, que usaban para aparcar las furgonetas cuando no había espacio dentro. Camila empezó a llevar a Trueno allí por las mañanas. Lo soltaba, se apartaba y observaba. El animal corría sin dirección fija los primeros días, explorando, olfateando, sin ritmo aparente. Pero cuando algo captaba su atención, una paloma, el vuelo de una bolsa, el sonido de un motor lejano, la velocidad que salía de ese cuerpo todavía flaco, era de otra categoría. No era la velocidad de un perro en buena forma. Era la velocidad de un perro con algo en los genes que el hambre y el abandono no habían conseguido borrar del todo. Camila empezó a anotarlo todo en un cuaderno. Tiempos aproximados con el cronómetro del móvil, observaciones sobre la zancada, sobre cómo el animal aceleraba, dónde encontraba el ritmo, cómo gestionaba las curvas cuando corría alrededor del perímetro del campo. Era información rudimentaria, sin tecnología, sin veterinario deportivo, sin nada de lo que los criaderos grandes tendrían de sobra. Pero el cuaderno iba mostrando algo que no necesitaba instrumentos sofisticados para entenderse. Trueno era excepcional. Un mes después de sacarlo del refugio, Camila fue a la Federación Regional a preguntar por inscripciones. La mujer que la atendió detrás del mostrador fue correcta, pero había en sus ojos esa forma específica de mirar, que dice mucho sin decir nada. Le dio los formularios, le explicó los requisitos, le informó de las tasas. Camila salió con todo en la mano. Fue esa misma tarde cuando la noticia llegó a los oídos correctos, o incorrectos, dependiendo del punto de vista. No supo exactamente cómo se filtró. Quizás alguien en la federación lo comentó, quizás fue algún conocido del sector que la había visto entrar. En un mundo pequeño donde todos se conocen, y los negocios dependen de las reputaciones, una mujer de transporte de animales intentando inscribir un perro del refugio en una carrera regional no era noticia pequeña. Era material de conversación. Y llegó a los tres, a los Vidal, a los Castromonte y a don Ernesto Fuentes. La respuesta no tardó. 3 días después de su visita a la federación, Camila estaba en el local revisando rutas cuando sonó el teléfono. Era un número que no reconoció. Al otro lado, una voz amable, demasiado amable para ser neutral. Señorita Camila, le llamo de parte de don Ernesto Fuentes. Don Ernesto ha sabido de su intención de participar en la próxima carrera regional y le gustaría invitarla a tomar un café, solo para conocerse, nada formal. Camila aceptó. La reunión fue en el café del hotel donde Fuentes solía hacer sus negocios. Llegó puntual. Fuentes llegó con 5 minutos de retraso, acompañado de uno de los Vidal, el mayor, Rodrigo, y de Héctor Castromonte, el hijo mediano de la otra familia. 3 hombres, una mesa, y Camila sola en la silla del frente. Fuentes tenía unos 60 años, pelo gris bien peinado, traje sin corbata, de los que cuestan más que los con corbata. Habló primero, con esa calidez de quien ha aprendido a ser encantador porque le resulta útil serlo. Nos alegra que haya venido. Somos gente directa, así que vamos al grano. Sabemos que tiene un galgo, sabemos que quiere competir, y lo respetamos. Pausa calculada. Pero también queremos ser honestos con usted. Este mundo tiene sus tiempos, sus estructuras. Los perros que compiten aquí llevan años de preparación, pedigrés documentados, entrenadores certificados. No es algo que se improvisa. Rodrigo Vidal añadió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. No decimos esto para desanimarla. Lo decimos para ahorrarle un disgusto. Un perro sin historial, sin entrenamiento formal, recogido de un refugio, dejó la frase en el aire, como si la conclusión fuera tan obvia que completarla sería un insulto a la inteligencia de todos. Héctor Castromonte no dijo nada, solo la miraba con esa expresión de quien asiste a algo que ya sabe cómo va a terminar. Camila escuchó todo sin interrumpir. Cuando Fuentes terminó, ella puso las manos sobre la mesa. Agradezco la honestidad, dijo. Entonces supongo que no tienen ningún problema en dejarme competir. Si el perro es tan inferior como dicen, no representará ninguna amenaza. Hubo un silencio.
Fuentes dio una sonrisa leve. Por supuesto. Nadie va a impedirle nada. Solo queríamos que entrara con los ojos abiertos. Los tengo muy abiertos, respondió Camila. Gracias por el café. Se levantó, dejó un billete en la mesa para su consumición y se fue. En la calle, caminó media manzana antes de que las piernas se le aflojaran un poco. No de miedo, sino de adrenalina. Sabía lo que acababa de hacer, sabía lo que acababan de hacerle, y sabía que a partir de ese momento las cosas no iban a ser más fáciles. Esteban le esperaba en el local. Cuando le contó la reunión, su hermano se quedó callado un tiempo. Esos 3 hombres mueven mucho dinero en este sector. Si se ponen en contra, ya están en contra, dijo ella. La diferencia es que ahora lo sé. Esteban se levantó, fue a hacer café, volvió con 2 tazas y se sentó. ¿Qué necesitas? Era la primera vez que lo preguntaba así, directamente, sin rodeos ni reservas. Y Camila supo que era su manera de decir que estaba dentro. Necesito un veterinario que revise a Trueno sin cobrarme, como si fuera el perro de un millonario. Necesito acceso a una pista de prácticas, al menos 3 días a la semana. Y necesito que nadie sepa lo que estamos haciendo hasta que sea demasiado tarde para que importe. Esteban asintió. El veterinario lo conozco. La pista, pensó un momento. Hay un campo de fútbol abandonado a 12 kilómetros. Nadie lo usa desde hace 2 años. La pista no es perfecta, pero el terreno es firme. Sirve. Y lo de que nadie sepa, miró a su hermana. Eso depende de ti. Dependía de ella, y Camila lo gestionó con una disciplina que sorprendió incluso a Esteban, que la conocía desde siempre. Los entrenamientos eran antes del amanecer o después de anochecer. Los registros en el cuaderno nunca salían del local. Las conversaciones sobre Trueno en público eran mínimas o inexistentes, y el perro fue creciendo, mejorando, transformándose semana a semana, con una consistencia que el cuaderno documentaba en silencio. El veterinario, un hombre mayor llamado Gregorio, que había tratado galgos de carrera en su juventud, antes de instalarse en la zona, fue el primero en decirlo en voz alta. Estaba revisando a Trueno en su consulta, un mes después de que Camila lo hubiera llevado por primera vez. Escuchó el corazón, examinó las articulaciones, observó la musculatura que había ido apareciendo semana a semana, sobre los huesos que antes se marcaban demasiado. Cuando terminó, se quitó los guantes despacio. ¿De dónde sacaste a este perro?, preguntó. Del refugio municipal. Gregorio asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. ¿Sabes si tiene documentación de origen? No hay nada. Llegó sin identificación. El veterinario se quedó mirando a Trueno, que estaba parado en la camilla con esa calma característica suya, las orejas ligeramente hacia adelante. Este perro tiene una musculatura de contracción rápida en los cuartos traseros, que no se fabrica, se hereda. No sé de dónde viene, pero alguien en algún momento crió a este animal con mucho cuidado, y algo pasó después. Hizo una pausa. Compite bien, Camila. Fueron las 3 palabras que ella llevaba semanas necesitando oír, de alguien que entendiera más que ella. Las siguientes semanas fueron las más duras. No por el entrenamiento, que rodaba bien, sino por lo que llegó desde fuera. La inscripción de Camila en la carrera regional se había hecho oficial. Ya no era un rumor. Y los 3 hombres del café no eran de los que esperaban sentados. Primero fue Sutil. Un proveedor de pienso con quien Camila tenía trato habitual, le llamó para decirle que no podría servirle por ahora, sin dar más explicaciones. Luego un cliente habitual de transporte canceló 3 servicios seguidos, sin justificación. Esteban hizo las cuentas una noche y los números no eran buenos. Están apretando, dijo. Ya lo sé. Si pierden 2 clientes más este mes, no llegamos. Camila se quedó mirando los números en la pantalla. Luego cerró el ordenador. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar si recortamos? Esteban hizo el cálculo mentalmente. 6 semanas, con recortes. La carrera es en 4. Lo sé.
Luego, Esteban dijo algo que Camila no esperaba. Entonces no pasa nada. Aguantamos. No añadió más. No hacía falta. Pero, la presión no se detuvo ahí. La siguiente semana, mientras Camila entrenaba a Trueno, en el campo de fútbol abandonado antes del amanecer, oyó el sonido de un coche parar en el camino de tierra que bordeaba el perímetro. Eran 2 coches. Se quedaron con las luces apagadas unos minutos. Luego se fueron. No era una amenaza explícita. Era un mensaje. Saben dónde estás. Saben lo que haces. Y quieren que lo sepas. Esa noche, Camila estuvo despierta hasta las 3. No de miedo. Haciendo cálculos, pensando en cada variable, en cada escenario posible, en lo que podía controlar y en lo que no. Lo que podía controlar era a Trueno. Y Trueno estaba en el mejor momento que había tenido desde que llegó a su vida. Fue una mañana de la 3ª semana de entrenamiento en el campo, cuando lo vio de verdad, no como una promesa, no como una intuición, sino como un hecho. Había instalado 2 conos como referencia y cronometraba arrancadas cortas. Trueno llevaba 3 series, cuando en la 4ª algo cambió. No fue gradual. Fue como si el animal hubiera guardado algo y decidiera en ese momento no guardarlo más. La zancada se abrió de una forma diferente. Los cuartos traseros se empujaron con una profundidad que hacía que el suelo pareciera rebotarle. Y el tiempo que Camila vio en el móvil, cuando el perro cruzó el cono final, la hizo quedarse completamente parada. Repitió la serie 3 veces más. Los tiempos fueron consistentes. Fue al local, buscó en internet los tiempos de los galgos que habían ganado en esa carrera los últimos 3 años. Los comparó con lo que había en el móvil, los miró 2 veces, luego llamó a Gregorio. El veterinario vino al día siguiente, cronometró él mismo. Cuando terminó, se quedó parado con el cronómetro en la mano. Camila, ya sé, ¿lo sabes de verdad? Sí. Gregorio metió el cronómetro en el bolsillo. Entonces tienes que estar lista para lo que va a pasar cuando eso se vea en una pista delante de todo el mundo. Ella asintió. No estaba lista del todo, nadie podía estarlo. Pero estaba preparada para no estarlo y hacer las cosas de todas formas. Faltaban 10 días para la carrera cuando Fuentes llamó personalmente. No a través de un intermediario, no con un café por medio. Directo, al móvil de Camila. Señorita Camila, solo quiero ver cómo está todo. Todo bien, gracias. Una pausa. He oído que ha habido algunas complicaciones con ciertos negocios. Lo siento si algo ha afectado a su trabajo. Estas cosas pasan, coincidió ella. Quiero que sepa que mi oferta sigue en pie. El perro es suyo, nadie se lo quita. Pero hay formas de participar en este mundo sin necesidad de fricciones innecesarias. Podríamos hablar de una colaboración. Su perro bajo nuestra estructura de entrenamiento. Usted con un porcentaje de los resultados. Todo el mundo sale ganando. Camila dejó unos segundos de silencio. ¿Y si el perro ya está listo? Todos los perros mejoran con la estructura adecuada. Entiendo la oferta, dijo. Se la agradezco, pero voy a competir con mi perro, con mi preparación y con mi nombre. Si gano, será mío. Si pierdo, también. Otro silencio, más largo esta vez. De acuerdo, dijo Fuentes finalmente. Que le vaya bien. Igualmente. Colgó. Se quedó con el móvil en la mano un momento. Luego fue al patio donde Trueno estaba tumbado al sol. Se sentó en el suelo a su lado, y el perro puso la cabeza en su rodilla, sin que ella se lo pidiera. 10 días, le dijo. Trueno no respondió, pero tampoco se movió. Los últimos 10 días fueron de una concentración que Camila no había experimentado antes en ninguna otra área de su vida. Cada entrenamiento era cronometrado, anotado, analizado. Gregorio pasó 3 veces esa semana, revisando al animal, ajustando la alimentación, monitoreando la recuperación muscular. Esteban se encargó de toda la logística del negocio para que Camila no tuviera que dividir la cabeza. Fue en el 8º día cuando apareció el primer problema serio. Era una tarde de entrenamiento normal,
cuando Trueno, en medio de una arrancada, giró de forma abrupta al esquivar algo en el suelo, un agujero pequeño que no habían visto, y la pata delantera derecha cedió un momento. Fue rápido, se recuperó solo, siguió corriendo, pero Camila ya había parado. Lo llamó, lo examinó en el capo con las manos, palmo a palmo. Trueno dejó hacer, inmóvil. Había algo, no hinchazón visible, pero sí una respuesta muscular en el carpo derecho, cuando presionó en el ángulo correcto. Llamó a Gregorio esa misma noche. El veterinario vino a primera hora del día siguiente. Examinó la zona con más detenimiento. Revisión completa, palpación sistemática, rango de movimiento. Cuando terminó, se sentó en el banco del patio. No es una lesión, es una sobrecarga del tendón carpiano. Con reposo y frío durante 48 horas, estará listo. Pero las 48 horas son 48 horas, Camila, no 44. Faltan 8 días. Con 48 de reposo, te quedan 6 para afinar sin cargar demasiado. Es justo, pero es suficiente. Camila asintió. Esas 48 horas fueron las más largas de todo el proceso. No porque hubiera incertidumbre real, Gregorio era claro y ella confiaba en él, sino porque el cuerpo que había estado en movimiento constante durante semanas estaba de repente quieto, y la quietud dejaba espacio para todo lo que no había tenido tiempo de pensar. Pensó en Fuentes y en los 2 coches con las luces apagadas en el camino de tierra. Pensó en los clientes perdidos y en los números ajustados. Pensó en Esteban diciendo aguantamos sin añadir más. Pensó en Gregorio diciendo compite bien, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y pensó en ese segundo en el refugio, cuando Trueno levantó la cabeza y algo en la forma en que lo hizo le detuvo los pies. Había valido la pena cada cosa, incluyendo las que todavía no habían pasado. Al tercer día, Trueno corrió de nuevo, limpio, sin compensación en la pisada, sin señal de incomodidad. Gregorio lo confirmó esa tarde. Está bien, 100%. Camila no celebró, fue al campo, hizo una serie corta, anotó el tiempo, y esa noche durmió de un tirón por primera vez en semanas. Faltaban 5 días. El día de la carrera, amaneció con el cielo limpio y el aire frío de las mañanas de otoño. Camila se levantó antes de cualquier alarma. Fue al patio, revisó a Trueno con calma. El animal estaba en el mejor estado que había visto. Pelo brillante, musculatura definida, ojos atentos. Nada que ver con el galgo flaco y asustado que había encontrado al fondo del pasillo en el refugio. Le puso la mano en el costado un momento. El corazón latía fuerte y regular. Hoy, le dijo. Esteban cargó la furgoneta. Salieron antes de que el pueblo estuviera despierto. El recinto de la carrera era más grande de lo que Camila esperaba. Gradas de metal con capacidad para varios centenares de personas. Pista profesional con el terreno preparado la noche anterior. Carpas de los criaderos con logos y personal uniformado. Era un mundo con su propio protocolo y su propia jerarquía, y Camila entró en él con Trueno a la correa y una bolsa de material básico que no tenía nada de espectacular comparado con lo que rodeaba a los otros participantes. Las miradas llegaron antes que las palabras, ese tipo de mirada que evalúa y concluye en un segundo, que clasifica sin pedir información adicional. Camila las recibió y siguió caminando. Los perros de Fuentes estaban en una de las carpas del extremo. 2 animales grandes, relucientes, con 3 cuidadores cada uno y un entrenador que iba de uno a otro con un bloc de notas. Los Vidal tenían el mismo nivel de estructura. Los Castromonte, algo más modesto, pero igualmente organizado. Trueno llegó sin estructura, sin carpa y sin nada, con Camila, con Esteban y con el trabajo de semanas que nadie podía ver, pero que estaba ahí de todas formas. Faltaba 1 hora para la primera manga, cuando apareció Rodrigo Vidal. Llegó con las manos en los bolsillos, desenfadado, como quien da un paseo sin destino fijo. Camila, ¿cuánto tiempo? Rodrigo miró a Trueno. El perro lo miró de vuelta sin moverse. Mejor aspecto del que esperaba. Gracias.
Eso no cambia lo que va a pasar hoy, claro. Lo dijo con la misma amabilidad de siempre, la que no era amabilidad. Pero bueno, que lo paséis bien. Se fue sin esperar respuesta. Esteban, que lo había oído desde 2 pasos atrás, se acercó. ¿Estás bien? Perfectamente. ¿De verdad? Camila lo miró. He dormido bien, he comido, el perro está en forma, y sé lo que puede hacer. Lo único que falta es que empiece. Su hermano asintió, y se quedó. Los participantes de la primera manga fueron llamados a la pista. 4 perros. Trueno estaba en el grupo del 4.º puesto en el sorteo de calles, una posición central que Gregorio había dicho que no era ni la mejor ni la peor para un perro que aceleraba de forma progresiva. Camila llevó a Trueno hasta el cajón de salida. El animal entró sin resistencia. Se colocó, las orejas en alerta, el cuerpo inmóvil con esa tensión contenida que ella había aprendido a leer en semanas de entrenamiento. No era nerviosismo, era concentración. En las gradas, Fuentes estaba de pie en la segunda fila. Rodrigo Vidal a su lado. Héctor Castromonte, un poco más a la derecha. Los 3 miraban con esa postura de quien presencia un resultado que ya conoce. Camila puso la mano en el flanco de Trueno un segundo, lo último que podía hacer, y se retiró a la zona designada. Los cajones se abrieron y 4 cuerpos salieron al mismo tiempo con ese sonido de patas sobre tierra que es único y no se parece a ningún otro. Trueno salió segundo del cajón, firme, sin tropiezos, sin perder tiempo en la salida. El perro de los Vidal, un animal grande y de color castaño, abrió desde el primer metro con una ventaja que parecía definitiva desde la tribuna. El de los Castromonte iba tercero, pegado al grupo. En la primera curva, el galgo de los Vidal seguía liderando. Trueno iba segundo, medio cuerpo detrás, la zancada abierta pero sin forzar todavía. Camila lo veía desde el lateral y reconocía el ritmo. Era el ritmo del entrenamiento, el de las mañanas en el campo de fútbol abandonado, el de las series que Gregorio cronometraba. Estaba corriendo su carrera, no la del perro de delante. En la recta larga empezó. No fue de golpe, fue esa aceleración gradual que Camila había documentado semana a semana en el cuaderno, esa forma específica de Trueno de abrir la zancada milímetro a milímetro hasta que de repente el espacio entre él y el de delante empezaba a cerrarse de una forma que hacía que la gente en las gradas cambiara de postura. El perro de los Vidal seguía fuerte. No era un animal lento, era simplemente que lo que se estaba acercando por detrás era más rápido. Medio cuerpo, un cuarto de cuerpo. Entraron en la última curva igualados. En las gradas el murmullo se convirtió en otra cosa. Fuentes se había puesto rígido. Rodrigo Vidal había dejado de tener los brazos cruzados. En la recta final, Trueno se puso por delante. No por un cuello ni por medio cuerpo. Fue una arrancada limpia y definitiva. Como si hubiera esperado exactamente ese momento para usar lo que había guardado. Y cuando lo usó, el margen se abrió con una claridad que no dejaba interpretación posible. Cruzó la línea con 2 cuerpos de ventaja. El locutor tardó un segundo, como si estuviera verificando lo que había visto. Luego dijo el número del cajón de Trueno y el nombre de la propietaria con una inflexión diferente a la que había usado para anunciar a los otros participantes. Era la inflexión de quien está describiendo algo que no estaba en el guión. Las gradas reaccionaron de formas distintas. Los que no tenían perros en la carrera aplaudieron con esa espontaneidad genuina que solo aparece cuando algo sorprende de verdad. Los que sí tenían perros procesaron el silencio. Camila cruzó la valla y fue hasta Trueno. El animal estaba parado al otro lado de la línea, el pecho moviéndose con fuerza, el pelo húmedo en el pecho y el cuello. La miró cuando ella llegó. Camila puso la mano en su costado, sintió el corazón trabajando fuerte y estable. Lo sabía, dijo en voz baja, solo para los 2. Trueno sacudió la cabeza una vez y volvió a mirar la pista. Esteban llegó 2 minutos después.
en silencio, y puso la mano en el hombro de su hermana. No dijo nada, porque no hacía falta. Gregorio llegó a continuación, revisó al animal con los ojos, antes de tocarlo, y cuando lo hizo fue con la eficiencia tranquila de quien ya sabe lo que va a encontrar. Está perfecto, dijo. Camila asintió. Fue 15 minutos después cuando Fuentes se acercó. Lo hizo, sin prisa, con esa compostura de hombre acostumbrado a gestionar situaciones que no salen como esperaba. Se quedó a 1 metro de distancia, mirando a Trueno. Buen perro, dijo. Gracias. Buena carrera. Gracias. Fuentes metió las manos en los bolsillos. Una pausa que no era incómoda, era solo real. Subestimamos al animal, y a usted. No había cinismo en eso. Era una constatación, el tipo de reconocimiento que los hombres de su perfil dan muy pocas veces y solo cuando no queda otra opción. Pasa, dijo Camila. Fuentes la miró un momento. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Seguir compitiendo? ¿Con este perro? Con este perro. Asintió una vez. Si en algún momento quiere hablar de estructura, apoyo, veterinarios especializados, dejó la frase abierta, sin presión. Si llega ese momento, hablo con usted, dijo Camila, pero en mis términos. Fuentes dio la primera sonrisa genuina que ella le había visto en todo el tiempo que lo conocía. Era pequeña, pero era real. En sus términos, repitió. Luego se fue. Rodrigo Vidal pasó más tarde, solo para asentir en su dirección. Héctor Castromonte no se acercó, pero la miró desde lejos, con una expresión diferente a la del café. No era admiración, era reconocimiento, que es a veces más difícil de dar. La tarde se fue alargando. Hubo más mangas, más perros, más resultados. Pero la conversación en el recinto siguió siendo por mucho tiempo después de que terminara la primera manga, sobre el galgo flaco del refugio, y la mujer de transporte de animales que lo había llevado hasta allí. Camila no oyó la mayoría de esas conversaciones. Estaba con Trueno, con Esteban y con Gregorio, en un lado del recinto, comiendo el bocadillo que Esteban había traído de casa, y revisando el cuaderno de anotaciones que Camila había sacado de la bolsa. ¿Qué estás mirando?, preguntó Esteban. Los números de hoy, comparándolos con los del entrenamiento. Y Camila pasó una página. Mejoró en carrera. Fue más rápido hoy que en cualquier entrenamiento. Esteban miró el cuaderno. Luego miró a Trueno, que estaba tumbado al sol con la calma absoluta de quien ya cumplió con lo que tenía que cumplir. Aún tiene margen, dijo Esteban. Bastante, confirmó Camila. Cerraron el cuaderno y se quedaron en silencio un rato, los tres humanos y el perro, con el sol bajando sobre el recinto y el ruido del evento como fondo. Fue Gregorio quien habló primero. ¿Cuándo es la siguiente? Camila miró el calendario en el móvil. 6 semanas. ¿Inscribimos? Ella miró a Trueno. El perro levantó la cabeza, la miró un segundo, con esos ojos que desde el primer día, en el refugio, habían tenido algo que ella no sabía nombrar exactamente, pero que había aprendido a reconocer. Luego volvió a tumbarse. Inscribimos, dijo. En el camino de vuelta, la furgoneta rodaba por la carretera comarcal, con Trueno tumbado en el compartimento trasero, tranquilo, sin el nerviosismo del viaje de ida. Esteban conducía. Camila miraba por la ventana el campo oscureciéndose. En algún punto del camino, Esteban dijo, debí haber confiado antes. Camila tardó en responder. Confiaste cuando importaba. Él no dijo más, pero ella vio en el reflejo del cristal que el gesto de su cara se aflojaba de un modo que pocas veces ocurría. Llegaron a casa cuando el cielo ya era de un azul oscuro, tirando a negro. Camila acomodó a Trueno en el patio, puso agua fresca, comida limpia. El animal comió despacio, sin apuro, como quien terminó lo que tenía que terminar, y ahora simplemente está en casa. Camila se quedó sentada en el escalón del patio, mirándolo un rato largo. Pensó en los 120 euros, y en el mostrador del refugio. Pensó en el cuaderno lleno de números y observaciones. Pensó en Gregorio,
diciendo compite bien. Pensó en los coches con las luces apagadas, en el camino de tierra. Pensó en Esteban diciendo, aguantamos sin más explicación. Pensó en Fuentes diciendo en sus términos, con esa primera sonrisa genuina. Y pensó en ese segundo, en el pasillo del refugio, cuando Trueno levantó la cabeza. Había valido cada cosa. Trueno terminó de comer, levantó el hocico, la miró un segundo. Luego, se tumbó en su sitio, con la calma absoluta de siempre. Camila entró en casa, se sentó a la mesa con su hermano, y cenaron juntos, sin necesitar hablar demasiado. Que es la mejor forma de cenar cuando las cosas han salido como tenían que salir. La siguiente inscripción llegó esa misma semana. Y la siguiente, y la siguiente. Trueno corrió durante 2 temporadas más, y cada vez que cruzaba una línea de meta, el nombre de Camila se fue convirtiendo en uno que se pronunciaba diferente, en ese mundo pequeño y cerrado, donde antes nadie la conocía. No porque los trofeos dijeran su nombre, sino porque la historia de cómo empezó se fue contando sola, de boca en boca, en los márgenes de los recintos y en los cafés donde los del sector se reunían. Una mujer de transporte de animales, un perro del refugio, 120 euros. Y el ojo para ver lo que nadie más quiso ver. Trueno siguió viviendo en el patio del local, con agua fresca, comida buena, y el sol de las mañanas, sin necesitar demostrar nada más a nadie. Aunque a veces, cuando Camila llegaba temprano, y él todavía estaba tumbado, levantaba la cabeza antes de que ella dijera nada. Como desde el principio, como si supiera siempre cuándo era ella. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal, y activar la campana. Comparte esta historia con personas de buen corazón, que necesitan ver que la determinación, la lealtad, y creer en lo que otros descartan, pueden cambiar el rumbo de una vida.